continuación vamos a analizar la definición de ácidos y bases, pero de Bronsted y Lowry. Recordemos la definición de Arrhenius, es básicamente liberar H+. En las bases es liberar OH-. Eso sí, en ambos casos la liberación directa, ya sea por ionización o disociación. Es decir, que si se disuelve en agua, importante, la definición está hecha en base al disolvente agua. Si yo echo una sustancia en agua y aumento la concentración de H+, decimos que es ácido. Si echo una sustancia en agua y aumenta la concentración de OH, decimos que es básica. Pero eso sí, por ionización o disociación directa. En el caso de la definición de Bronsted y Lowry de ácidos y bases, cambia un poquito para bases. En realidad, cuando hablamos de un ácido de Bronsted y Lowry, es básicamente la misma definición. Vamos a decir que en este caso se liberan, podemos decir se liberan, o lo que es más común en este tipo de definición, se donan H+. Vean que básicamente los mismos sustancias ácidas de Arrhenius son las mismas que se consideran ácidos de Bronsted y Lowry. Pero en las bases es la que cambia un poquito más. En este caso vamos a decir que para Bronsted y Lowry ya no tiene que ver directamente con el OH, vamos a decir que aceptan H+. Entonces, básicamente, cuando hablamos de ácidos y bases de Bronsted y Lowry, tiene que ver con que uno de las dos cosas acepta H+, y el otro la recibe. Y esto tiene una implicación importantísima. Siempre vamos a tener, si una sustancia es ácida, es decir, si alguien está liberando, donando un H+, algo lo tiene que recibir. Entonces, no puede ser, no podemos, digamos que siempre en este tipo de definición va a ser un ácido comparado con otra cosa. Es decir, si alguien está liberando un H+, es porque alguien lo está recibiendo. Si uno tiene un ácido de Bronsted, tiene hacia fuerza que haber una base de Bronsted. Porque si alguien libera un H+, ese H+, no va a quedar ahí flotando en la nada. Significa que alguien o algo, en este caso, lo tuvo que agarrar, lo tuvo que recibir. Entonces, para que quede claro, vamos con un ejemplo. Recordemos que los mismos ácidos de Arrhenius son los mismos de Bronsted. Así que aplica utilizar el mismo que utilizamos antes. HCl. En este caso, entender que, bueno, ya digamos que spoileamos el hecho de que el HCl es un ácido. Ok, listo, ya sabemos que es un ácido, pero vamos a entender por qué es un ácido. Alguien en este punto me va a decir, es que yo sí voy entendiendo las definiciones, yo entiendo que se tiene un ácido de Arrhenius, entiendo la definición de Bronsted, pero si me ponen una lista de sustancias, ¿cómo hago para saber? Insisto, lo vamos a ver en un momento. Luego en otro video, aquí lo que me interesa es que quede claro la definición, que entiendan qué es lo que está pasando con un ácido. Que si alguien le dice, mira, aquí tengo una sustancia ácida, entender qué es lo que pasa en disolución acuosa. Ya en un momento, más adelante, vamos a explicar de forma un poquito más práctica, pragmática, como de una lista de 50 compuestos, cómo carajos yo hago para saber cuál es un ácido y cuál es una base. Pero, nuevamente, en un momento. Entonces, en este caso ya sabemos que el HCl es un ácido. Ok, sabemos que, según esta definición de Bronsted, dona H+. Pero ¿a quién se lo dona? Vean que nosotros lo vamos a agregar en agua. Va a ser con respecto al disolvente en particular. Entonces, básicamente nosotros, y eso se relaciona mucho con lo que se dijo en la parte final del video anterior, vamos a decir que este H va a ser donado al agua. De manera que vean que en este caso es bastante evidente decir quién está donando el H+. El HCl dona H+. ¿Quién lo está aceptando? Lo está aceptando el agua. ¿Qué significa eso? Significa que en este caso el HCl, es un ácido e implica que el agua aquí es una base. ¿Y qué es lo que se forma? Lo que está formándose en este caso es evidentemente L- y H3O+. Recordemos que el orden de los productos no afecta el resultado. Puedo poner H3O+ primero y luego ion cloruro, es el mismo asunto. Entonces, en este caso, entender que un ácido liberó H+, mientras que la base aceptó
SH+. Y aquí alguien puede hacer la consulta, entonces el agua siempre es una base. No necesariamente. Y aquí es donde surge una de las diferencias importantes con respecto a las bases de Arrhenius y de Bronsted. Vamos a mencionar el caso típico, el ejemplo que siempre se menciona cuando hablamos de bases moleculares, que es el amoníaco. Observen que el amoníaco evidentemente no tiene en su estructura OH. Es más, podemos hacer el dibujo, la estructura de Lewis. Vemos que tenemos el N y en una geometría piramidal, ahí tenemos la estructura molecular del amoníaco. ¿Qué va a pasar? Podemos mezclar el amoníaco, que también es un gas, lo mezclamos con agua. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Básicamente vamos a decir que hagamos el dibujito de la estructura molecular del agua. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente, un H, un hidrógeno del agua, va a ser donado al amoníaco. Vean que en este caso el agua es quien dona H+, y el amoníaco es quien acepta H+. ¿Qué implica eso? Eso implica que el amoníaco está funcionando como una base y aquí el agua está funcionando como un ácido. Y aquí pueden surgir varias dudas. Número uno, pero entonces el agua ¿es una base o es un ácido? Depende con respecto a qué. Recordemos que en estas definiciones de Bronsted y Lowry siempre es algo comparado así. El agua solita, así un tarro de agua pura, no es ni ácido ni base, es con respecto a qué lo estoy comparando. Si a ese poco de agua pura le echo un poco de HCl, entonces el agua es una base. Pero si a ese poco de agua pura le echo una base, entonces el agua está funcionando como ácido. Entonces, en este caso, cuando una sustancia, y hay sustancias que solo pueden funcionar como base, por más que se mezclen, jamás van a donar un H+, por ejemplo. Pero el caso de sustancias como el agua, que funcionan tanto como base como ácido, se conocen como anfóteros. Palabra que vamos a decir, el caso del agua es un anfótero. ¿Por qué un anfótero? Porque puede funcionar como ácido base, depende con qué se esté mezclando. Pero aquí lo que quiero es entender que el agua puede funcionar como los dos. La otra cosa que quiero que quede súper clara es que cuando hablamos de Bronsted y Lowry hay a fuerza que comparar con respecto a qué. Si lo he hecho en agua, si lo he hecho en etanol, si he hecho dos sustancias, por ejemplo, y eso lo vamos a ver en las reacciones de neutralización. Y entonces, ¿qué pasa si agrego HCl y amoníaco? Entonces, ese tipo de cosas. Siempre es quien está donando H+, quien acepta ese H+. Y otra cosa que pueden preguntarse es básicamente, pero, ok, estoy entendiendo, pero ¿cómo hago para predecirlo? Nuevamente, lo de la predicción lo vamos a explicar más adelante. Ahorita lo que quiero es que se entienda qué es lo que está ocurriendo. Ya al predecirlo lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, y en este caso terminamos de escribir. Vamos a decir entonces que como el NH3 aceptó otro H, y pues evidentemente va a ser NH4. Y como ese H es positivo, evidentemente vamos a tener NH4 más. Es decir, se pasó de amoníaco a tener ion amonio. Y vean que el H2O perdió un H, es decir, va a quedar como OH. Y como perdió algo positivo, va a quedar negativo. Vean que simplemente contar, hay un hidrógeno y ya no está, se fue a otro lado. Ese hidrógeno es positivo, entonces a dónde se fue va a quedar positivo, y como si fue algo positivo, y el OH que queda va a ser negativo. Nada del otro mundo. Y aquí tenemos esto acuoso y aquí esto acuoso. Hay un detallito aquí importante, en este caso, en realidad la forma de escribirlo es con una doble flecha. Eso lo voy a explicar más adelante en otro video. No nos enredemos por esto. Por eso aquí la voy a quitar, pero insisto, oficialmente debería aparecer otra doble flecha que de nuevo lo vamos a hablar en un momento. Pero para no enredarnos lo vamos a dejar así momentáneamente. En este caso, entender que es un ácido, que es una base. Otra cosa que quiero que quede súper claro. Vean que, como dije anteriormente, es muy común que aparezca una botella
que diga, mira, en esta botella tengo NH3 acuoso. O que aparezca una botella que dice, ah, mira, tengo HCl acuoso. Otra cosa que quiero que quede súper claro a partir de que se estudió este video es que si ustedes ven una botellita con ese líquido, que entender que es acuoso, que el disolvente es agua. Que así que el ingrediente, o sea, que en esa botella lo que hay en mayor cantidad, en realidad, es agua. Otra cosa que hay que entender es el soluto. El soluto está ahí disuelto. Pero si fuera azúcar en agua, si azúcar acuosa, sacarosa acuosa, y son las moleculitas. Aquí entender que si bien es HCl, recordar que como es una sustancia ácida, por un lado tengo los iones hidronio acuosos y por otro lado tengo los iones cloruro acuoso. Y también recordar que es un sinónimo escribirlo como H más acuoso, como H3 o más, que es lo mismo. Ahora vamos con el caso del amoníaco. En el caso del amoníaco, vamos a tener, bueno, la reacción así, muy sencillito hubiera sido que el amoníaco gaseoso se disuelve en agua y forma amoníaco acuoso. Y bueno, es cierto, pero ya tenemos que entender que este amoníaco acuoso en realidad se va a ionizar. Vean que se está ionizando, era una molécula que se rompió, se transformó y está formando NH4 más y OH menos. ¿Qué significa? Que si ustedes en el laboratorio ven NH3 acuoso, en realidad significa que en ese tarrito, aparte de agua, también voy a tener ion amonio acuoso y voy a tener ion hidróxido acuoso. Y otra cosa, eso implica, y es muy curioso, que muchas veces en el laboratorio las botellitas que aparecen no dice NH3 acuoso, dice NH4OH acuoso. Pasa muchísimo que están en el laboratorio, viene un procedimiento que dice ocupan amoníaco y en el laboratorio buscan y buscan y no hay ninguna botella que diga amoníaco, pero sí hay una botella que dice NH4OH, perdón, sin este menos, OH. ¿Por qué? Porque hay que entender que el NH3 acuoso es lo mismo que el NH4 y el OH. Y entonces se puede escribir como junto, escribirlo como NH4OH. Pero nuevo, eso es simplemente entenderlo si lo ven en algún lado, entender que ya sea que vean amoníaco acuoso o NH4 o H acuoso, es lo mismo, son sinónimos y en realidad en esas botellas van a estar ahí flotando, moviéndose, van a estar moléculas de agua, iones amonio y iones hidróxido. Es lo que quiero que quede súper claro. Bueno, y finalmente, dos detallitos. Número uno, observen que alguien puede decir, pero es que al fin y al cabo el amoníaco también está aumentando la concentración de ion hidróxido. Sí, es cierto. Sin embargo, vean que no lo está haciendo directamente por ionización. Es decir, no es como que la molécula de amoníaco se rompió y liberó OH. ¿Por qué? Y porque no tenía OH, obviamente no fue que esa misma molécula se rompió, fue por algo indirecto. Entonces, para, para nosotros, Escuela de Química, Universidad de Costa Rica, este segundo semestre del año 2020, vamos a decir que lo consideramos como una base de Bronsted únicamente. Y el otro detallito, que sí es como muy importante de mencionar, es el de donar H y aceptar H. Cuando se habla de ácidos y bases de Bronsted y Lowry, generalmente nosotros decimos lo que se habla es que un ácido dona protones, mientras que una base acepta protones. Y ojo, esto se usa mucho en química general, pero principalmente en química orgánica. Si alguno de ustedes tiene que llevar ese curso, van a decir, ah, mira esta base, aquí dona este protón, ah, mira esta, aquí acepta ese protón. Y entonces ahí la gente se puede perder, porque, por ejemplo, en el caso del amoníaco que tenemos aquí, se puede decir, ah, mira, aquí el agua está donando un protón y aquí el amoníaco aceptó ese protón. Y alguien puede decir, pero ¿por qué un protón? ¿Qué tiene que ver? Eso no es H más. Entonces lo vamos a explicar a continuación. Es algo muy sencillo, pero si no nos lo explican puede ser que no quede tan claro.
Ok, para eso vamos a tomar el isótopo más abundante del hidrógeno, que sería el protio. Entonces, en este caso, como es hidrógeno, tenemos la misma cantidad de protones. Decimos que se tiene un protón. Con neutrones, de nuevo, un error típico es decir, mira, el numerito de arriba, el número másico es 1, entonces tenemos un neutrón. Cuidado con eso. Recordemos que el número de arriba, el número másico, representa protones y neutrones. Si tenemos un protón, y básicamente el número másico es 1, es como agarrar el número de arriba, restar el número de abajo. Eso implica que tenemos 0 neutrones. Como se trata de un átomo neutro, por definición todos los átomos son neutros. En este caso vamos a tener la misma cantidad de electrones que de protones. 1. Ok. Ahora alguien puede decir aquí, pero ese es solo un isótopo. ¿Qué pasa con el deuterio, con el tritio? Tenemos el deuterio o el tritio. La abundancia de ellos es muy bajita. Es decir, si ustedes agarran, por ejemplo, H2O del agua, van y agarran agua del tubo, así como la mayor cantidad de hidrógenos van a corresponder a protio. Por eso es que podemos generalizarlo en el caso del protio por un asunto de abundancia. Ok, ahora teniendo eso claro, ¿qué pasará si ahora en lugar de esto tenemos un catión? Vean que en ese caso es una carga positiva. Si teníamos un electrón cuando era neutro, ahora básicamente vamos a tener 0 electrones. Entonces observen que el H+, básicamente no tiene neutrones, no tiene electrones. Por eso es que cuando hablamos de H+, generalmente uno hace la referencia a la palabra protón. Mira, un ácido de Bronsted libera protones, una base de Bronsted acepta protones. Eso es una frase que sí se utiliza mucho. Y también por lo general, eso sí quizás podría considerarse un error, uno solo dice ácido de Bronsted y base de Bronsted. En realidad fueron dos científicos, es ácido de Bronsted y Lowry y base de Bronsted y Lowry. Por evitar el decir dos palabras, uno generalmente solo llama Bronsted, pero sí es importante mencionarlos. Ok, hasta aquí vamos a dejar la definición de ácidos y bases. A continuación vamos a mencionar otra definición que es la definición de Lewis, pero es así, vamos solo a mencionarla, no vamos a profundizar tanto en ella.